En el momento que se conocieron los emails que yo mandé al consejero de Sanidad, que fue el 5 de junio, por la noche tituló Pepa Bueno el editorial como "Morirán de forma indigna", diciendo que era la frase de la pandemia, o que iba a ser la frase de la pandemia. Usted, en ese email en el que decía "morirán de forma indigna", usted que estaba notando, ¿qué le llevó a escribir ese email? Bueno, yo en ese momento conocí justo el día antes, yo lo mandé un domingo por la mañana, este email, a las 9 de la mañana. Yo conocí ese protocolo el día anterior, el sábado. Yo los sábados y los domingos no solía ir a la consejería, sino que iba a las oficinas donde se controlan las residencias públicas, ¿no? Y bueno, pues me enseñaron un protocolo que les parecía que estaban bastante nerviosos por lo que significaba ese protocolo, ¿no? El propio gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social me lo enseñó, lo estuvimos viendo, estuve viendo además qué es lo que significaba lo que aparecía en ese protocolo, porque había términos médicos que yo no acababa de entender, pero al final me quedó claro que lo que hacía era excluir a personas que tuvieran no solo COVID, sino cualquier otra dolencia, que tuvieran un nivel de dependencia del 2 o del 3. Y bueno, pues eso estuvimos ahí viendo y dije, oye, esto no puede ser, esto es un papel, esto no tiene ningún sentido, yo voy a hablar con la Consejería de Sanidad. Esto es lo que después, con el tiempo, se ha conocido como el protocolo de la vergüenza, que impedía que las residencias derivaran a los hospitales a personas que necesitaban esa atención sanitaria. Claro, y además ahí se ha utilizado la falacia de decir, no se impidió porque hubo gente que se trasladó a los hospitales. Claro, es que había una serie de requisitos. Las personas que estaban en unas condiciones bastante aceptables no entraban dentro de esa exclusión, pero como nos dijo en la propia comisión de investigación una directora de una residencia, por el simple hecho de estar en una residencia e ir en silla de ruedas, eso ya te excluía, ya no te permitía ir a un hospital, que eso es algo gravísimo, igual que ocurría con personas con discapacidad. Una persona con un síndrome de Down con 20 años, pues directamente no entraba dentro de los requisitos, algo que me parece una auténtica barbaridad. Hay otra campaña que se creó y provenía también del entorno del PP, y es señalar a Pablo Iglesias, que por cierto va a venir en unos minutos aquí a la hora 25, como responsable de las muertes en las residencias. Sí, bueno, eso a veces yo lo he dicho siempre, que eso era un bulo y que no tenía ningún sentido, que además solo hace falta mirar el boletín oficial del Estado, el decreto del estado de alarma, para darse cuenta que las comunidades autónomas mantuvieron su operativa normal, o que había una coordinación por parte del gobierno, ¿no? Yo creo que en este caso es un bulo muy hábilmente urdido por parte de la presidencia del gobierno, porque al final, yo siempre digo, no sería lo mismo si hubieran dicho que las competencias eran del gobierno central, que eso es bastante aséptico, a decir que las competencias son de Pablo Iglesias, que era pues el demonio, era algo que decir, bueno, pues con eso, sobre todo a nuestro público, pues se va a sentir muy, muy identificado. No tenía ningún sentido, y a veces, bueno, pues los bulos son muy difíciles muchas veces de luchar contra ellos, porque te sacas el decreto ley, sacas el artículo tal, el cual, la Constitución, lo que dice, y eso a la gente le aburre, ¿no? Que le gusta más el bulo. Y a veces siempre digo, la única respuesta de por qué no era la responsabilidad, en este caso, de Pablo Iglesias, es porque ¿quién tiró la comisión de investigación en la Comunidad de Madrid? ¿Alguien se imagina que si el responsable hubiera sido Pablo Iglesias, hubieran hecho hubieran hecho 10 comisiones de investigación en la Comunidad de Madrid? Con lo cual, no tiene ningún sentido. Y además siempre digo, a Pablo Iglesias se le puede criticar por muchas cosas y en la gestión de las residencias, pero por este tema no tiene ningún sentido. Que salió en una rueda de prensa poco afortunada en la que se ofreció como el escudo social, bueno, eso es una rueda de prensa y una sobreactuación que muy propia también de Pablo Iglesias, pero no tiene nada que ver con las competencias, que las competencias estaban evidentemente en la Comunidad de Madrid. De hecho, a la presidenta se le escapó una vez en una entrevista que le hizo Sonsoles Onega en Telecinco, ¿no? Que ya se lió, empezó a decir que las responsabilidades, que las competencias eran de la comunidad autónoma, ya había gestionado las residencias, y cuando le repreguntan, pues ya, bueno, la respuesta es totalmente folclórica y absurda, ¿no? Porque realmente no sabe qué contestar. La pandemia se ensaña de forma inmisericordia con las residencias de mayores. Isabel Díaz Ayuso presume de que muchas de las madrileñas están medicalizadas. Es que hay más de 100 residencias medicalizadas ya. Tenemos medicalizadas 204 con un plan de choque
que además ha servido ahora de modelo a otras comunidades autónomas. Afirmaciones que el tiempo ha revelado falsas. Lo ha reconocido hoy en la Asamblea de Madrid la mujer en cuyas manos supuestamente se puso ese plan de choque. Doña Encarnación Burgueño Jerez. Es hija de Antonio Burgueño, director general de Hospitales de Esperanza Aguirre, ideólogo de la privatización de la sanidad madrileña y asesor externo de Ayuso para la crisis del coronavirus. Soy Antonio Burgueño, director de Hospitales de Madrid. Pero ella asegura que la eligieron porque estaba preparando un proyecto con residencias. Ya habíamos presentado alguna propuesta. Una autónoma sin experiencia y sin trabajadores para un reto mayúsculo: atender las 500 residencias madrileñas con más de 50.000 residentes. En ningún momento la intención era medicalizar ni gestionar. Reconoce que su labor para la comunidad no fue medicalizarlas y que, como no tenía empleados, llegó a un acuerdo con una empresa de ambulancias cuya aportación de recursos fue más que modesta. En total, para todas las residencias, ¿de cuánta plantilla contaba usted? Pues estábamos hablando de 3 equipos, 4 equipos. ¿De cuántas personas? De 3 personas. O sea, con 9 personas, ustedes vieron todas las... Era un estudio. También ha relatado el horror que vivieron las residencias madrileñas durante los 12 días que trabajó para la comunidad. Algunas llevaban 10 días sin ir al médico. En otras tenían cuerpos de fallecidos sin recoger. Y ha dejado una importante revelación. Dice que conocía los protocolos para no derivar a los residentes a hospitales públicos que la comunidad niega. Cuando habló con Carlos Moore, le explicó que había unos protocolos para no derivar a personas mayores de residencias a hospitales. Claro, yo lo conocía. Es cierto también que las competencias municipales no son las mismas que las autonómicas. Yo he tenido que gestionar la sanidad, hemos tenido que gestionar las residencias, tenemos que gestionar los impuestos de la comunidad entera y tenemos la relación directa con el Gobierno de España. Entonces es cierto que son distintas competencias. Presidenta, ha dicho que usted gestionaba la sanidad y las residencias. O sea que nos está diciendo que gestionó las residencias, no fueron competencia entonces del mando único. Bueno, ya estamos, no. No, yo lo que digo es que las competencias autonómicas... No quiero yo... Sí, pero que ya empezamos con lo de la... A ver, la gestión de los servicios sociales... A ver, el Ayuntamiento tiene unas plazas, la Comunidad de Madrid tiene otras, pero la gestión de los servicios sociales de las propias, como de los hospitales de la comunidad, es decir, que las competencias autonómicas y las competencias municipales no son iguales, pero durante el mando único de esta gestión es cierto que había unas directrices concretas políticas tanto en la sanidad como en las propias residencias, que es algo de lo que yo aún no he hablado, pero sí. El líder de Podemos echó en cara a los muertos en las residencias a Díaz Ayuso, cuando él era responsable de los geriátricos. Esas competencias, como el resto de la gestión sanitaria, ha estado siempre en manos de los gobiernos autonómicos. ¿Quién ordenó ese protocolo? Lo que sabemos es la persona que firmó ese protocolo. ¿Quién fue? Que es el director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Moore. Por lo que dijo en la comisión de investigación, en la parte que él sí que dio tiempo a que declarara, dijo que había informado a sus superiores directos. ¿Quiénes son sus superiores directos o quiénes eran en aquel momento? Pues en ese momento, y por los que dijo, la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Dávila, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Usted intentó frenar esos protocolos. ¿Qué respuesta encontró? ¿Qué le dijeron? Solo tuve respuesta en este caso de Carlos Moore. Me dijeron que lo revisarían, pero eso nunca ocurrió, y al final, bueno, pues por escrito nunca recibí una respuesta por parte del consejero de Sanidad. Pero estaba al tanto. Claro que estaba al tanto. Para usted, ¿quién es el responsable último de todo lo ocurrido en las residencias? Bueno, pues para mí el responsable último es el Gobierno de la Comunidad de Madrid, del que yo formaba parte. Por tanto, bueno, pues yo también me siento copartícipe de las decisiones que se tomaron, en última instancia, por parte de la presidenta de la comunidad, ¿no? Que es al final es la mayor responsable. Lo que ocurre es que en política al final las prioridades son muy importantes y uno puede elegir dónde prioriza su acción de gobierno, ¿no? Y yo creo que en este caso el ejemplo de IFEMA pues supuso el que los médicos de atención primaria no fueran a las residencias, y no solo significó eso, sino que en muchos casos actuó de aspirador del personal sanitario que ya existía en las propias residencias. Es decir, que se cogieron recursos de residencias de la Comunidad de Madrid donde la situación era crítica para colocarlos en el hospital de IFEMA, que en aquel momento era la apuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Claro, era la apuesta, yo lo he definido en muchos casos como el plató, ¿no? En el que, bueno, pues se desviaba la atención
y en el que bueno, pues parecía que había pues unas noticias que eran más positivas que en el resto. En IFEMA ingresaron 3.811 personas, solo 23 venían de una residencia y en el periodo en el que estuvo abierto solo murieron 16 personas. En las residencias de la Comunidad de Madrid en ese mismo periodo murieron alrededor de 5.000.